Hola, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Carla Verónica, soy psicóloga. El tema de la muerte está cargado de muchas ideas, de muchas creencias que tenemos de nuestros antepasados y también muy determinado por nuestra cultura. Hay culturas en las que la muerte es más fuerte porque tenemos un gran apego a las personas que en otras culturas, y esto va a determinar mucho el cómo enfrentemos las pérdidas y el cómo puedas vivir o experimentar el proceso de duelo. En muchas ocasiones las personas alrededor de los dolientes y en el afán de mitigar su dolor pueden tener frases que en lugar de generar apoyo va a crear represión en las emociones y puede crear caos en la situación del proceso de duelo. Una de las frases más comunes cuando llegas a un velorio o estás cerca de las personas dolientes que perdieron a un ser amado, una de las frases muy comunes es: tranquilo o tranquila, está en un lugar mejor. Lo que realmente le estás diciendo es que reprima sus sentimientos, que no experimente ese dolor, sin importar si están en un lugar mejor o no las personas que murieron. El dolor que está experimentando el ser que está aquí, que se queda, no es porque tenga la duda de a dónde fue o dónde va a estar, sino simplemente porque le arrancaron algo que le hacía falta en su vida, algo que le sumaba a su vida. Quitaron de su vida a una persona que era muy importante para ellos, que ya no la van a poder ver, que ya no van a poder contar con ella, que ya jamás van a poderla ver físicamente. Cuando tú necesitabas una palabra de aliento, cuando tú necesitabas un apapacho, cuando tú necesitabas unas palabras de ánimo, síguele, ya no va a estar esa persona. Entonces es muy injusto que tú quieras mitigar y reprimir las emociones de las personas diferentes, porque cuando tú lo experimentas, tal vez para ti sea muy fácil o tal vez no. Entonces no sabemos. Siempre antes de decir cualquier frase tenemos que ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué sentiría yo si en este momento perdiera al mismo miembro que perdió la persona? Si la persona perdió a su mamá, ¿qué sentiría yo si perdiera a mi mamá? Me gustaría compartirles en este caso una experiencia. Cuando mi mamá murió, para mí fue una cuestión muy dolorosa porque yo no pude estar con ella, yo no la pude acompañar, yo no la pude cuidar, yo no la pude apoyar porque estaba con problemas de salud y me encontraba muy mal. Y eso me generó demasiados sentimientos de culpa, me generó demasiado conflicto. Y muchas veces me decían las personas: pero tu mamá estuvo contigo muchos años, imagínate la gente que perdió a su mamá cuando era un niño, o no, yo también perdí a mi mamá. Pero en ese preciso momento en el que yo estaba sintiendo el dolor de la pérdida de mi mamá y por todas las circunstancias que encerraban el contexto de la pérdida de mi mamá, a mí no me interesaba, y en realidad en lugar de generarme confort me generaba bastante malestar cuando me decían: pero es que piensa que ellos perdieron a su mamá más pequeño, o piensa que yo no viví a mi mamá. Entonces cualquier cosa que ellos me dijeran para mí no era una sensación de confort, solamente aumentaban mi dolor y sentía como si me estuvieran diciendo: lo que tú estás sintiendo es una tontería, porque los otros sienten más dolor, los otros tienen derecho a sentir más dolor porque vivieron una situación diferente. Cada persona vive situaciones diferentes, cada persona tiene sus propios contextos, cada persona va a experimentar sus sentimientos de dolor, tristeza, pérdida de manera diferente, y se vale. Entonces démosle la oportunidad de que saquen su dolor de la manera que les sea más saludable para ellos, porque si no lo hacen de esa manera, después van a traer arrastrando mucho dolor. Otra de las frases muy comunes es: el tiempo lo cura todo. El tiempo te ayuda a poner distancia del momento de la pérdida al momento en el que pasan meses, años, pero eso no quita el dolor. Si no experimentaste un duelo, si no te permitiste experimentar el dolor, la frustración, el enojo, si no te permitiste experimentar todas las emociones,
que crea la pérdida de un ser amado. Solo nuestras acciones y el experimentar el proceso de duelo me va a llevar a la aceptación, no a la resignación, porque nunca te resignas a perder a un ser querido, pero sí al aceptar que es un proceso natural de la vida y que aunque a mí no me gustaría o yo no quería perder a ese ser querido, finalmente es un proceso natural de la vida. Todos nacemos y todos morimos y en algún momento yo también lo voy a hacer. Eso es muy importante tenerlo claro. Pero solo si se te permite vivir tu proceso de duelo, te va a permitir superarlo. Otra de las frases es, no lo pienses, no te acuerdes de él, porque eso es peor y se incrementa tu dolor. Tú no le puedes decir a una persona que no piense en la persona que perdió, porque finalmente en ese momento es su pensamiento recurrente. Obviamente, que como lo vimos en el video anterior, si lleva un proceso de duelo demasiado largo y se convirtió en un duelo patológico, es importante que vaya a terapia y que busque ayuda para superar la situación. Pero dentro de los parámetros de 3 a 6 meses es de lo más común. Y de hecho, dentro de toda su vida, va a haber momentos en los que va a recordar a esa persona porque finalmente lo que hace que sea tan doloroso es porque viviste momentos muy hermosos con esa persona, momentos que te marcaron la vida, momentos que te formaron como persona, momentos que te hicieron crecer y madurar. Entonces tú no le puedes decir a nadie que no piense en la persona que perdió, porque entonces le estás diciendo que evite el dolor, que evite recordar, que evite vivir y experimentar su emoción y experimentar su dolor para poder trascenderlo. Y que esos recuerdos que en un momento llegan a ser muy dolorosos, con el paso del tiempo son experiencias maravillosas que no cambiarías por nada, porque te hicieron ser la persona que eres el día de hoy. Evitar que la persona hable del tema o cambiarle el tema. El no permitirle a la persona hacer consciente el hecho de que la persona que extraña, anhela, ya no está, no le va a permitir trascender la situación. Es importante que hable y que hable y que hable hasta que desgaste la idea de que todavía está con él, de que todavía lo va a volver a ver, de que todavía está presente en su vida de manera física. El hacer consciente esta situación le permite ir elaborando la situación, le permite ir elaborando emocionalmente la situación, ir haciendo consciente que la persona ya no va a estar, ya no está, y eso le va a ser de gran ayuda. No lo calles, no lo limites. Al hacer eso tú le estás dando a entender que no es importante lo que está sintiendo, que su dolor no importa, que es una exageración lo que él está haciendo. Hablando de este mismo tema, cuando estaba en la adolescencia perdí a uno de mis tíos, el hermano menor de mi papá. Ya era señor también y ya tenía sus hijos. Teníamos una relación muy estrecha porque finalmente mi papá es de los hijos más pequeños. Entonces cuando muere mi tío, desgraciadamente murió de manera muy trágica, murió en un accidente y tenía poco que lo habíamos visto. Entonces no nos dio el tiempo de elaborar la situación y era una situación como que no lo podías creer. Y me costó mucho tiempo y me costó hasta años el tener clara la idea de que ya no lo iba a volver a ver. Cuando nosotros íbamos de vacaciones a visitar a mi abuela, que ellos son de Veracruz, de Córdoba, Veracruz, al ir al pueblo de mi abuelita teníamos que pasar por una unidad que es donde él vivía. Entonces, cuando pasábamos por ahí, de manera inconsciente me llegaba como el deseo o me llegaba la intención de que en algún momento lo iba a ver pasar caminando. Entonces sí me costó algunos años elaborar la situación porque en primera yo no vivo en Córdoba, Veracruz. No había tantas posibilidades para ser tan consciente la situación. Entonces sí me costó algo de años quitarme esa idea de que en algún momento lo iba a llegar a ver nuevamente. Llegar a la casa de mi abuela o pasando por su colonia lo íbamos a ver. Entonces sí es importante hablar del tema, sí es importante elaborar el tema y sí es importante pasar por todas las etapas anteriores que mencionamos del duelo. Otra de las frases muy comunes que se menciona es:
hay que ser fuertes. Sentir dolor y expresar tus emociones no te hace débil. Solamente es una parte del proceso que experimentan todas las personas cuando tienen una pérdida. Algunas lo hacen de una manera más expresiva que otras, pero eso no te limita. Eso no quiere decir que porque tú lo hagas o tú llores o tú sientas mucho dolor por esa pérdida, eres una persona débil, y que no lo hace no es débil. La fortaleza no te la da expresar o no expresar tus emociones. Actuar como fuertes no nos hace inmunes al dolor. Eso no elimina el dolor de nuestras vidas. Principalmente en los hombres no está permitido socialmente, son ideas muy arraigadas, pero eso no los hace superar el dolor. Eso, al contrario, precisamente el hombre es un poco más tardado para superar el duelo, precisamente por estas etiquetas o por estos estigmas sociales que se tienen. Recuerdo que cuando mi mamá murió, tomando el tema, cuando mi mamá murió, un hermano de mi papá le decía a mi papá: no llores, tú eres el hombre, debes de ser fuerte. Y mi papá no le importaba, mi papá estaba destrozado y mi papá lloró muchísimo y fue un proceso muy doloroso para él, pero finalmente solamente cada una de las personas que experimenta el duelo sabe lo que siente. Cada una de las personas que experimenta la pérdida sabe cómo expresar su dolor en base a las condiciones en las que vivieron, la convivencia con la persona. Son muchas las cosas que lo determinan, y como lo mencioné anteriormente, cada duelo es único. Por eso es la palabra duelo, porque significa dolor, doliente. Es esa sensación que de repente sientes que te asfixia, ese dolor que a veces no se puede mitigar y que no se puede parar. Y es muy importante saberlo llevar. Desafortunadamente he tenido experiencias perdiendo a muchos miembros de mi familia, y les puedo decir que he visto las maneras en que cada uno de mis familiares han manifestado y han vivido su proceso de duelo, y hay personas que les ha costado más trabajo elaborarlo por diferentes circunstancias. Espero este video les haya sido de gran ayuda. Les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Los quiero mucho, les mando abrazos de algodón y todo mi cariño. Bye.